Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir a la tercera videoconferencia de este ciclo que empezamos hace un par de semanas. El ciclo se llama Introducción a la Gestión de Riesgos de Ciberseguridad. Y les recuerdo que este evento está organizado en el marco del trabajo conjunto que realiza el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad y el de Modernización. Hay dos expositores para el día de hoy. La idea es que, que exponga el primero, luego hagamos las preguntas y luego exponga el segundo y al finalizar también hagamos las preguntas. La exposición estará a cargo de Héctor Calderazzi, que es consultor especializado en riesgos de Haití con amplia trayectoria en el sector financiero, y de Eduardo Bordón, consultor del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares del Ministerio de Defensa. Estos especialistas presentarán los aspectos básicos de la gestión de riesgos y un caso práctico de implementación. Gestión de riesgos crea un marco integral para administrar los diversos riesgos financieros y no financieros, incluye la formulación de políticas, procedimientos para identificar, medir, supervisar y controlar los riesgos. Tenemos en este momento de nuestro programa, que es Punto Digital, 5 puntos conectados, que esos puntos los coordinadores convocaron gente que esté interesada en la temática y que la siguen vía Jabber y otros por streaming, y la idea es también que ellos formen parte de la charla, haciendo preguntas al finalizar e interactuando con el expositor. Bueno, les agradecemos mucho, espero que les guste, y acá me pasan aviso parroquial, que se acuerden por favor de hacer la encuesta cuando terminen. Bueno, gracias, lo dejo con el expositor. Hola, hola. Con este se escucha mejor, ¿no? Hola. Bueno. Ahora no voy a tener que gritar. Gracias. Bueno, un gusto de participar en esta charla. Gracias, Patricia. Oscar, no lo veo por aquí. Bueno, vamos a tratar. En principio, cuando nos comentó de este tema, Patricia, la idea es comentarle, en base a la experiencia que tenemos, prácticamente cuáles son las situaciones de gestión de riesgo para gestión de riesgo de TI, para tratar de aprovecharlo en la práctica. A ver. Vamos a arrancar. ¿Cómo funciona este? Bueno, mi apellido es Calderazzi. Yo estoy en Isaca, como es en el capítulo local de Isaca, y brevemente les cuento. Tengo muchos años de trabajo de TI, y el hecho concreto es que en el 98 hubo como un clic para mí, que fue, pasé de un lado del mostrador al otro. Yo venía de trabajar en desarrollo, producción, etcétera, y pasé al área de control. Concretamente pasé a trabajar en seguridad informática como jefe de seguridad informática Banco Bicel, luego fui auditor de sistema, auditor de riesgo de TI, directamente quedé del otro lado del mostrador, porque me encanta, todo el tema es como que descubrí que en la cabeza tenía más el tema de riesgo y control que desarrollo. Vamos a tener que trabajar. Bueno, para introducción, ¿qué es riesgo? Riesgo, según OCC, es la probabilidad que eventos esperados o no provoquen un impacto adverso en el capital y en los resultados. Es decir, que es un evento que puede estar esperado o no, pero que el tema es que me va a provocar un impacto adverso. Bien, ahora, ¿qué es riesgo según Basilea II? Basilea II es la convención de bancos, la convención internacional donde van todos los bancos a poner, sirven de base para lo usan los bancos para
desarrollar sus propias normativas. De hecho, la 4609 de la Comunicación del Banco Central está basada en gran parte en lo que es Basilea. Basilea II dice que el riesgo, en su esencia, por ejemplo, en la parte de negocio financiero, el riesgo tiene, así como los riesgos tradicionales que nosotros conocemos, que son riesgo de crédito, el riesgo de que no me paguen un crédito, el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, de que se cae, digamos, la empresa porque no tiene solvencia para seguir adelante, el riesgo de tasas, etcétera, existe el riesgo operacional. Y dentro del riesgo operacional existe el riesgo de tecnología o el riesgo de TI, donde identificaba a ese momento Basilea II que los conceptos que se tenían que tener en cuenta, que es esto. Factores de riesgo que están relacionados con TI son el problema de infraestructura, de seguridad, el problema de controles internos que no funcionan, auditoría, lo ponía como un ejemplo, etcétera. ¿Ah? Esto es un punto de vista que es riesgo para Basilea. Hoy Basilea estamos en Basilea III, donde se discute hoy el riesgo de posición de país, y Basilea III salió después del problema que hubo con Grecia, ¿sí? Y Basilea III ya implica pruebas de estrés, implica hacer escenarios de disrupción de los sistemas bancarios, porque hubo un riesgo país que levantó que todo ese sistema financiero sea riesgoso para entablar operaciones con el resto. Ahora, ¿qué riesgos para el punto de vista, por ejemplo, de ISACA? ISACA es la Organización Internacional de Auditoría de Sistema, de Gobierno del Sistema, que el año que viene va a cumplir 50 años. ISACA desafía, ¿qué es riesgo? Es directamente trabajar en lo que es la balanza del equilibrio entre las situaciones riesgosas y las oportunidades del sistema. ¿Qué es manejar esto? O sea, riesgo de TI es no realizar o reducir el valor de TI, es decir, no llegar a tiempo con los planes de TI. Siempre digo que los planes de TI, no sé por qué, se estiran. Pérdida de negocio asistida por TI, es decir, hoy cada vez más tenemos negocios que están asistidos, ya tenemos telefonía, digamos, banca móvil, mercado pago móvil, etcétera. ¿Cuántas aplicaciones están? Digamos, entonces, si no tenemos la tecnología a tiempo, es como que perdemos oportunidad de hacer operaciones de la empresa, se posicione distinta porque no tiene la tecnología que lo acompaña. Riesgo es eventos adversos relacionados con la destrucción del valor de TI. Riesgo es una destrucción por una inundación, una destrucción por un terremoto, como el tema de WannaCry. Ahora, quien trabaja en riesgo, así como ve el desafío que se saca, como se ven, tiene el tema de ver las oportunidades de eventos que son disruptivos o que van a causar un impacto adverso, también ve las oportunidades de TI. ¿Y cuál es la oportunidad? Es identificación de nuevas oportunidades de negocio mediante el uso de TI. Lo que tengo que ver es que si uso tecnología más segura, más robusta, tengo oportunidad de ganarle al vecino que tiene la tecnología más débil. Mayor valor de negocio a través del uso óptimo de su capacidad. Es decir, si tengo la tecnología, mejor lo use la tecnología, más oportunidad de negocio vamos a tener. Perdón. Obviamente no nos imaginamos, y si vamos a un mundo digital, no nos imaginamos una situación donde no tengamos tecnología que nos esté soportando. Según ISACA, también, ¿qué es riesgo? Según ISACA, no comparte el punto de vista total de Basilea, que dice que el riesgo de tecnología es una parte del riesgo operacional, sino que para ISACA los riesgos de tecnología bañan, son formas transversales a todos los procesos de la organización. De hecho, no nos podemos imaginar el riesgo estratégico de que un gerente, de que un director tome malas decisiones, puede ser porque el sistema le está dando dura. El riesgo de que haya problemas ambientales, ¿de qué? ¿Por qué? Porque me está funcionando mal un sensor y no me avisó a tiempo, entonces tengo un sistema atrás. El riesgo de mercado, porque me está informando mal los datos, el riesgo de tasas, es decir, para todo tengo sistemas. Y entonces, el desafío es ver los beneficios de la TI
habilitar el valor del riesgo. O sea, si yo estoy haciendo análisis de riesgo y de ver la probabilidad de que esto ocurra o no, lo que tengo que evaluar siempre es la relación costo-riesgo. ¿Me conviene? Siempre tengo que estar haciendo la pregunta, ¿me conviene que tengamos así? El tema es conocer que las bombas no van a explotar en terreno nuestro o del vecino, tener conocimiento de dónde estamos parados para ver cómo podemos habilitar ese riesgo. Entregar los proyectos y los programas de riesgo de TI. Los proyectos y programas de riesgo de TI adecuados significa que la organización de TI y que la organización que funciona en base a una tecnología va a ser mucho más fuerte que una que tiene cualquier programa. Y el tema no es resolver todas las cosas el otro día, pero sí tener una visión. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué va a pasar dentro de 3 años? ¿Qué va a pasar dentro de 5 años? ¿Cómo voy a acomodar los recursos para tolerar los riesgos que van a pasar? Y entrega de operaciones y servicios de los riesgos de TI. Así que las operaciones que se hacen todos los días, ¿qué grado de riesgo tienen? ¿Qué pasa si se cae un proceso durante un viernes? ¿Es lo mismo que si se cae el domingo? ¿Qué pasa si estoy en una punta, digamos, en una punta de venta? ¿Qué pasa si estoy trabajando en un home working? ¿Qué pasa si estoy trabajando con una telefonía móvil? Es decir, tengo distintos riesgos. ¿Qué es riesgo? Según ENISA, o sea, un tema, uno tiene cuando empieza a trabajar en gestión de riesgo, y esto es un tema que lo van a ver en la medida que uno va haciendo el ejercicio, empieza a saber cuáles son los riesgos corrientes. El riesgo corriente, el riesgo emergente y el riesgo futuro. Yo, por ejemplo, tengo un tema. Yo sé que el riesgo corriente hoy, por ejemplo, es el riesgo de que no salgan, o sea, que no se terminen los sistemas que están planificados, que ligan con los objetivos de negocio. Si el negocio dijo que quiere crecer en 20% o que quiere hacer determinado objetivo político, determinado objetivo estratégico, ni no tiene la tecnología que lo esté acompañando, digamos, es el riesgo corriente de lograr eso. ¿Cuál es el riesgo emergente? Y el riesgo emergente que tenemos hoy, a ver, un riesgo emergente que ven todos los días, por ejemplo. Internet de las cosas. ¿Riesgo emergente? Nosotros empezamos a hablar de Internet de las cosas hace un año. Es tan evolutivo que Internet de las cosas tiene un punto de que hay juguetes alemanes que se le regalan a los niños y que tienen chip y que tienen cámara. Entonces, es decir, y lo dije como alemanes y hay de otras nacionalidades también, ¿no? Con lo cual, yo no sé si ese juguete, que lo está viendo el nene mío que está jugando, con qué está conectado en forma remota. Ese riesgo es emergente. El riesgo emergente es de que la conexión que hago de la heladera para conectar, para ver el famoso tema que se conecte con lo que necesito comprar en el supermercado sea muy dinámico, no me obliga a pensar. Y el riesgo es tan delicado, el riesgo emergente, que tengo compañeros, por ejemplo, que tiene el hijo que tiene un marcapaso. Y el marcapaso que tiene un chip. Y ese chip resulta que el médico se lo ajusta a control remoto. Es una de las cosas. Son las famosas interfaces que tenemos de toda la vida, que de alguna forma tenemos que cuidar la integridad. Esto es el riesgo que veo que es emergente. Y el riesgo de los próximos 5 años, ¿cuál es el riesgo de los próximos 5 años? Por ahí escuchamos o dijeron que un lineamiento de esta administración es que la ciudadanía esté digitalizada en el próximo año, 2 años, y que se hagan transacciones a distancia. Entonces, ¿cuál es el riesgo emergente? Es ver cómo las operatorios, ¿no es cierto?, cómo las transacciones esas que se van a hacer con esta tecnología me van a generar otro escenario de riesgo. ¿Quién es la gente que va a usar esa tecnología? La gente que va a usar va a ser gente grande, gente que está preparada, que sabe usar esa tecnología, o gente que tiene como es conocimiento de niveles secundarios, terciarios. Es decir, ese es un riesgo que, por ejemplo, lo veo yo.
Y todavía no nombré lo que sea, no hablé ni de WannaCry, ni hablé de Persian, ni nada. Sí, estoy hablando de disrupción digital. Ahora, ¿qué es riesgo? Uno, generalmente, cuando pasa un evento, tiene lo primero que hace, y esto es según los libros de Estados Unidos nuestro, pero primero proteger la vida, después contener, evaluar, determinar la causa, reparar y revisar. Digamos, esto ex post. Me pasó algo, yo lo primero que tengo que tratar de contener a la gente, de tranquilizarla, evaluar y tratar de analizar para que eso no vuelva a ocurrir. Bien, pero en riesgo lo que hay que tratar de ver es antes de que las cosas pasen. El que evalúa el riesgo tiene que ser previsible. Y entonces lo que tiene que analizar es no esperar que pase, minimizar la posibilidad y para eso hacer un plan de protección. Todo eso se hace teniendo en cuenta, cuando uno analiza, es la probabilidad de ocurrencia y el impacto que puede tener. Esto es la fuente de Microsoft. Y Microsoft dice que las organizaciones deben continuar mejorando los procesos de respuesta a incidentes en forma paralela al análisis de riesgo. Es decir, porque empiezo a hacer análisis de riesgo, no dejo de hacer otra cosa. Porque por más que esté en el mejor escenario trabajando análisis de riesgo, las cosas nos pasan. Y lo mejor que nos puede pasar es que seamos autocríticos. No es decir, no nos pasa nada el que le pasa al vecino. No, hasta que nos pasa. Después nos duele mucho. ¿Qué es riesgo? Según Microsoft, dice, la evaluación del riesgo me sirve para tomar decisiones. Tomar decisiones, por ejemplo, que es implementar los controles, mejorar determinados controles de seguridad que me parecían, del lado técnico lo analizaba, me parecían bárbaros, excelentes, pero a lo mejor no eran tan importante como otros riesgos que descubre. Y después que implemento los controles, mido la efectividad del programa. Y esa rueda comienza y no se termina nunca. Señores, los que empiezan a trabajar en riesgo, no hay vuelta atrás. No es que empezamos y se terminó. Esto es un trabajo, es continuo. La otra vez me preguntaron para ir a una charla de gente que de una sociedad Sameco, se llama, que es una sociedad de mejora continua. Me dice, ¿qué tiene que ver? Porque ahora, si se fijaron, la ISO 9001 agregó el capítulo más detallado de gestión de riesgo. Entonces se venía a comentar una vez cómo enlazamos gestión de riesgo con la ISO. Pero si gestión de riesgo en sí, para hacer un trabajo, es analizar lo que nos pasa, evaluar la causa, ser autocrítico, volver a ajustar y mejorar para estar en un estadio mejor. El tema es que hay que reconocer que las cosas nos pasan. Nadie, a veces tenemos la cultura que no nos pasa y ¿qué hacemos? Escondemos bajo la alfombra. Si escondemos bajo la alfombra, no nos sirve. El gerente de seguridad me decía, me dejaba escribir el informe y cuando le iba a leer el informe me decía, no, pero acá está, y lo tenía en el cajón de él. No me sirve la organización que lo tenga en el cajón. Entonces decía, Marcelo, vamos a sentarnos, escuchame, eso que tener en el cajón está bárbaro. Yo, ¿por qué no lo ponemos en la mesa y no lo transparentamos? Entonces la organización, más allá de las personas, es una organización que es más sólida. Igualmente, Microsoft dice modelo, el patrocinador ejecutivo, llámenle el patrocinador político, el que determina el norte, qué es lo importante, dice cuál es el riesgo que está dispuesto a aceptar. En virtud de eso, seguridad de la información o riesgo, evalúa el riesgo, define los requisitos y se lo baja a la gente de tecnología. Y la gente de tecnología diseña, crea, lo pone en funcionamiento y otra vez se miden las soluciones. Porque lo que hoy desarrollé, el control que hoy desarrollé, puede ser que mañana no sirva. ¿Saben lo que son las amenazas de día cero? Bueno. Otro punto de vista de qué es riesgo, NIST SP 830. Tiene 6 pasos donde me dice que tengo que categorizar, seleccionar, implementar, evaluar, autorizar y monitorear completo. Es decir, en vez de tener 4 pasos, tiene 6, pero tiene la misma metodología. Uno tiene que categorizar para identificar, y siempre está en un contexto de los inputs, ¿cuáles son? Las leyes, las directivas, la política, la estrategia de la organización.
¿Cómo yo me voy a ver el riesgo de una película? Tengo que ver si la película aplica a mi negocio. Tengo que ver en el contexto que estoy parado. Y si estoy en un contexto que es político, un contexto que abarca al ciudadano, tengo que ver los riesgos de que use la tecnología el ciudadano. Si estoy en un tema de educación y van los chicos que usan las compu, bueno, tengo que ver a qué sitio entran los chicos. ¿Cuál es el riesgo que entren a sitios que a mí no me gustan o que pueden educarlos mal? ¿Qué es el riesgo? Normalmente, yo que vengo de la escuela del control y lo que veníamos de los auditores, y después pasamos de riesgo, cuando íbamos a una empresa lo que íbamos a buscar siempre, o a una organización nueva, a ver cómo tener las políticas, normas y procedimientos. De hecho, lo deben seguir haciendo algunos. Queríamos ver, a veces no hay política. ¿Es un riesgo? Bueno, a veces no hay política. Vamos a ese ejemplo. Igual venía con la cabeza a ver la política, las normas y los procedimientos. ¿Sabes lo que aparte? A veces no hay política, a veces hay un copy de una 27001, a veces hay un copy-paste de una norma del Banco Central textual. ¿Sabes qué pasa? En el medio no hay una estrategia antes. La política, la norma y procedimiento tiene que estar en base a una estrategia. Es decir, sí, vamos a copiar la 27001, pero vamos para allá. Entonces el punto de partida es totalmente válido porque uno no va a reinventar la rueda, no va algunos se ríen porque hay algún ejemplo que nos trae la realidad, ¿está bien? Porque, a ver, uno no reinventa la rueda porque es un marco de referencia, es una buena práctica que siempre sirve tener a la mano, pero lo que no podemos perder de vista es saber, pero para implementar la 27001 no va un ejército de gente, no te damos vuelta y tenemos 3 locos. Bien, ¿y qué pasa? ¿Cómo se hace la estrategia? Con un análisis de riesgo antes. Si yo no veo dónde tengo los huecos, ¿cuáles son las vulnerabilidades, las amenazas, las vulnerabilidades? ¿Y cuáles son los controles implementados? No voy a saber dónde tengo los huecos. Bueno, todo esto se llama, Patricia, GRC. Gestión, riesgo y compliance. Esto es formación ISACA puro, y acá un poco de vender ISACA, pero decían, lo digo en el personal, estoy convencido que así funcionan las cosas. Con 2 embudos. Uno donde yo tiro todo lo que es el análisis del contexto político, estratégico, e incluso de la tecnología que tengo, las personas que tengo, los edificios que tengo, todo eso va en un embudo donde me dice dónde estoy parado. Y en base a eso tendré que escribir las políticas. La política a veces he encontrado que tiene 50 hojas, no sirve. La política tiene hojas, no sirve. La política, ¿sabe cuánto tiempo tiene un director para escribir una política? Nada. ¿Qué es lo que esperamos de la dirección? Lineamiento. ¿Qué él tiene que tener lineamiento? 2 renglones, 3 renglones, pero que me diga, vas al sur, vas al norte, vas al este. Y la política tiene un verso grande así, con 3 párrafos, muy lindo todo, no aplica a nuestra realidad. Pero tiene la política, norma y procedimiento. Y es más, cuando voy a ver las normas no pega con la política o los procedimientos. ¿Qué espero de los procedimientos? Que estén paso a paso, que digan lo que tiene que hacer, para que no dependa de las personas. Hoy viene Josecito, mañana Juancito y todo no depende de las personas. Y a su vez que estén los controles claritos, porque no están claros cómo se hacen los controles. Una de las cosas que pecan en todos los procedimientos es cómo todos los controles. Y bien, ¿cuáles son los controles? Y Héctor, estamos en los controles de los riesgos clave. ¿Y cuáles son los riesgos clave? Entonces la pregunta es decir, si yo no tengo identificado de vuelta a qué es lo que estoy tratando de cubrir, menos voy a tener procedimiento claro de lo que tengo que hacer. ¿Qué es riesgo? Según ISACA, modelo de COVID, uno es posicionarse, ¿no es cierto? Uno tiene un lugar, digamos, dónde está la industria, dónde está uno actualmente y dónde se quisiera posicionar, ahí, en el medio. No puedo estar en un 5 si estoy en un 2 ahora, porque no va a soportar ese golpe la organización. Ni presupuesto, no va a haber billetera de nadie. Cuando queremos ver qué es riesgo, bibliografía de riesgo, ASNZS del año 99, Octave de Canadá, Basilea 2, BCRA 4609 y complementaria que ya estábamos en la 53, 63, 54.
ISO 27000-2005. SOX, Sarbanes-Oxley. ¿Sabe qué pasó con Sarbanes-Oxley? ¿Cuál era el riesgo? ¿Por qué nació Sarbanes-Oxley? Volvamos otra vez a la historia. ¿Qué pasó? Hubo un gran fraude. ¿Cuál era el riesgo? De un fraude. ¿Sí? ¿Qué el fraude? ¿Quién lo cometió? Resulta que una empresa renombrada hacía la auditoría y también el control interno, pues, era consultora de los procesos. ¿Cómo así? No puede ser juez y parte la misma persona. Bueno, después de esto que vino Sarbanes-Oxley, donde pide que el director, que es parte de el comité de auditoría, no puede ser parte del comité de negocio, por ejemplo, o del comité de sistemas. Mascherit, que es un modelo que se usa bastante en Argentina, que es el modelo de gestión de riesgo de España. Mehari, que es de Francia. El framework de Microsoft, que le mostré algún ejemplo, es muy interesante para gestión de proyectos. COVID-5 for Risks, ISACA. El Grant de Siemens, NIS 800. Decía, ahí tienen varias fuentes de donde uno puede usar metodología. Es más, estoy en financiera, uso un modelo que me gusta, redondito. Quiero estar en la parte de Estado, no sé, le gusta más el modelo que es más cuadradito, buscamos el cuadradito. Es decir, siempre tengo una referencia que esté en los objetivos que eligen con la política, con lo que tengo que hacer y con mis tripas. Con mis tripas digo, porque si yo no estoy convencido de lo que tengo que implementar, no va a salir. ¿Cómo es el proceso de gestión de riesgo de TI? Modelo ISO 27005-2013, identificación de activos, por ahí algunos ya los conocen, están en el palo, pero se los recuerdo. Identificación de activos, clasificación, con el mapa de dependencia, análisis de riesgo, amenaza, vulnerabilidades, controles y contramedidas, riesgo residual y planes de acción. Y esto sigue circulando. ¿Sí? Ahora, vamos a desandar este proceso. Esto es un proceso, ¿sí? Y es cíclico. Vamos a desandar ese proceso. La identificación de activos, ¿cómo se ejecuta? ¿Cuál es el objetivo? Esto, ITIL. También me lo da las ISO, pero por ejemplo en ITIL está bien el tema de mapa de dependencia. Digo, un proceso tiene aplicaciones, datos, tiene tecnología, tiene facility, tiene personas, tiene todos los recursos que pueda relacionar. ¿Sí? Un proceso, por ejemplo, le traigo un ejemplo de finanzas que conozco más. Servicio externo, por ejemplo, el proceso de depósito, porque alguno habrá depositado un cheque, algo, usa. Depósito usa servicio externo, servicio interno, por ejemplo, el servidor. ¿Sí? Una aplicación web de caja de ahorro, una aplicación web de cuenta corriente, una aplicación web, en general, extranet, servidor de web, digamos, voy contando todos los elementos que tiene, digamos, ese proceso de punta a punta. La mejor forma de no saltearse un activo es agarrar un proceso de negocio y verlo de punta a punta, desde el servidor hasta el usuario, hasta el ciudadano, hasta el cliente de una entidad, etcétera, digamos, desde punta a punta, o desde el puesto hasta acá. ¿Cómo se ejecuta la clasificación? Yo tengo toda la información y empiezo a ejecutar la clasificación. ¿Qué tengo que clasificar? La información tengo que decir si es secreta, pública, no sé, por ejemplo, las contraseñas, que son contraseñas. ¿Cómo las clasifico? Pública. Ya pongo el papelito pegado en la pantalla. Es decir, las contraseñas son súper secretas. Las contraseñas, el boletín oficial, por ejemplo, algo que es público, a lo mejor es público para todos. O, ¿qué pasa? La información que es pública para todo el mundo, para mi organización es secreta. Sentido común. La comunicación del Banco Central, los reportes, los informes, no sé, habrá reportes, tengo que dividir en dos. Capaz que el reporte que va para alguien de toma de decisiones es súper secreto, para la dirección es un informe, ¿por qué? Es estratégico. Dice, ¿para dónde va la organización? ¿Para dónde va? No sé, los informes que son, ni hablar de los informes que son políticos. Procedimientos, me animé a agregarle uno, que no estoy en el palo, datos del ciudadano. Se viene que el desafío, ¿cuál es? ¿Cuál es el desafío? Que tiene que digitalizar, es decir, que llegar a que el ciudadano esté digitalizado.
¿Cuál es el desafío para seguridad para nosotros? Que los datos del ciudadano respondan a la ley de protección de datos personales. ¿Saben en este momento que a partir de 2018 de GDPR, alguno está al tanto? ¿Sí? ¿Quién sabe? Levanta la mano. Bueno, desde mayo de 2018 empiezan a aplicar a las empresas en la Comunidad Europea el 4%, el 8%, el 12% de las ganancias de multa si no cumple con la ley de GDPR. ¿Y cómo lo aplican? Con los organismos de cada uno de los países. ¿Cómo ejecuto el análisis de riesgo? ¿Cómo veo los procesos? ¿Cómo ya identifiqué los activos? Los clasifiqué y tengo que analizar el riesgo. Bien, ¿cómo voy a analizar el riesgo? En 3 dimensiones: por la integridad, por la confidencialidad y por la disponibilidad. ¿A qué? A todos los activos. A cada uno tengo que agarrar. A cada activo. ¿Por qué? Uno solo que no analicé el riesgo me rompió todo el esquema. O uno dice, no, este está bueno, dejémoslo. No. Hay que revisar todo con la misma, con el mismo fervor, digamos, con el mismo profundidad de análisis. La ISO 73 de 2009 dice, en definición, que el riesgo es la magnitud de un riesgo expresado en términos de combinación de consecuencias y probabilidades. Si vieron riesgo lo habrán escuchado hasta el cansancio esto. Y permítame que se lo vuelvo a decir. Pero el punto es el siguiente. A ver, ¿cómo se analiza el riesgo? Esta tablita que se llama mapa de calor, donde me dice que algo que tiene poca probabilidad de ocurrencia y bajo impacto es aceptable, algo que tiene alta probabilidad de ocurrencia y alto impacto no es aceptable. Así es una escala de matices, ¿sí? El punto, más allá de la tablita, es el tema de cuál es la guía a la que la organización está dispuesta a tolerar. Si soy más conservador, voy a tirar la vara más arriba. Y voy a decir que todo, la vara más abajo, y voy a decir que todo lo que supare arriba, los tolerables no los pondría tolerables, los pondría en rojo también. Y si soy más tolerable, voy a aceptar más el riesgo. Esa es la cultura de la organización. Y es la cultura que le tiene que determinar la dirección. ¿Qué tan dispuesto está a tolerar situaciones de riesgo? ¿Y cómo hay que manejarlo esto? En número, es decirle, ¿vos estás dispuesto a aceptar de perder el 12% de tus ganancias porque no cumplí con la ley de GDPR? ¿Estás dispuesto a que no te abran sucursales? El Banco Central no te permite abrir sucursales porque no cumplí con la 4609 en determinado punto de continuidad. Porque nosotros a veces nos pasa del sistema que creemos que podemos tolerar el riesgo. Es el error. Sí. Pero yo tengo que marcar la consecuencia. Es más, tengo que contar el escenario de riesgo y es más, y date cuenta, lo estoy haciendo que dramatizar. ¿Para qué? Para que el gerente y el director que tomen conciencia. Porque si no, depende de la cultura. Yo he estado en organizaciones que la cultura justamente se dicen son arriesgados. Es más, van por la fila, por el borde de la cornisa, porque están acostumbrados, y además, a hacer operaciones financieras arriesgadas. Entonces, ¿qué le vamos a hablar de riesgo? Poner el punto. Entonces, cuando uno le dice, mirá, que si esto no lo hace, podés llegar a perder tanto. Y entonces, después la pregunta que sigue, ¿sabe cuál es la pregunta que sigue el director? ¿Cuántas veces nos pasó? Y ojo, porque también lo que teníamos en auditoría, o algunos compañeros que he tenido, es decir, siempre se querían lucir con los informes y poner el riesgo como algo fabuloso, lucirse con el informe de algo que puede pasar, pero resulta que no pasó nunca en la historia. Entonces la historia me mata. Y eso simplemente, yo digo, acá en este lugar es inundable. No, ¿por qué? Porque voy a Google y busco los 60 últimos años, no se inundó nunca. Acá tengo el mismo riesgo de derrumbe que tengo, por ejemplo, perdón el ejemplo, pero con Chile.
hace 2 años que sufrieron un terremoto. Entonces, todo esto, que por ahí me acuerdo dentro de mis registros, es decir, están en otros lados de información. Entonces, para tomar decisiones, ¿qué tenemos, qué necesitamos? Información. Para evaluar los riesgos, ¿qué necesitamos más? Información. Perdón. ¿Está? Te llevo a el primer slide, que decía eventos esperados o no. Pero hay que, si vos empezás a tener conocimiento, enriquecer el conocimiento de lo que pasó, son menos los eventos inesperados. Igual, estamos de acuerdo. ¿Vos pensabas que en esta época va a ser el frío que hace en Inglaterra? Tengo un amigo que se está muriendo de frío. Pero dice, ¿qué pasa? El frío empieza en enero o en febrero, pero resulta que ahora, no sé, ¿iba a ver estas situaciones climáticas en esta época que estamos viviendo? Ahora estamos con temperatura de 18, 19, 20 grados, y, pero me ayuda la historia, o sea, a buscar información. No eso, ¿qué te dije? A la vez va que uno es más previsible con la gestión de riesgo, pero no descarta de que eventos pueden suceder y no puedo asegurar que no va a pasar todo el 100%. Y de hecho el ejemplo, las compañías seguras también tienen que están las nuevas normativas de las compañías de seguros alineando con lo que se llama Solvencia 2, que es primo de Basilea 2 y 3. Tienen un esquema donde ellos también tienen que ser previsibles como organización para demostrar que la compañía de seguros no se cae y todas las pólizas que estaban arriba, ¿no es cierto?, se caen todas. Bien. Cuando uno mide y dice la probabilidad alta, media, baja. Entonces, ¿cuándo es alta? Cuando, por ejemplo, pueden tener otra métrica. Puede ocurrir varias veces en la semana, el evento puede ocurrir una vez al trimestre, baja cuando no puede ocurrir una vez, puede ocurrir al vez semestre o más. Y dice, ¿y cuándo el impacto es el impacto alto, medio, bajo? Y el daño que afecta lograr los objetivos de negocio. Este cuadro puse a propósito, a mí no me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué no me gusta? ¿Quiénes son todos de sistema? A nosotros nos gustan las cosas cuadradas, medidas. Fíjese en la métrica de esta. Perdón, ¿alguna consulta, algo? Sí. Decime. Volvieron hacia atrás. La política tiene 2 o 3 renglones que determina, es un lineamiento de la dirección. Dice, por ejemplo, el tema de acceso a Internet, para decir un ejemplo, para entrar a acceso va a haber niveles de perfiles con acceso a información total, con información parcial o digamos, con menor acceso, para decir un ejemplo. Entonces, eso ya lo único que tiene que darse vuelta el área de tecnología y de seguridad de la información, todo, es para trabajar con ese rumbo. Después vengo a la norma y escribo la norma que va para todos los ambientes. La norma se escribe en un párrafo más amplio diciendo quién es el responsable, con qué frecuencia se hace, todo como que aplica, y la norma lo que da es uniformidad. Y después voy al procedimiento, con qué se hacen las protecciones de acceso para Hotmail, no hay en tu empresa, para navegación en Explorer, para navegación en, no sé, en las distintas herramientas que haya. ¿Sí? Y por supuesto que ese procedimiento lo que yo espero que tenga es un punto de control. ¿O cuántos puntos de control? Un ejercicio que hacía los auditores lee y dividirme el procedimiento y analizar. Porque uno se encuentra y dice, lo más fácil que le pasa al auditor siempre, o al que está en la parte de riesgo, es leer un procedimiento y dice, o como me dice él, dice, no hay política, ¿no es cierto? Y el tema es que, o si hay política, lo lee y dice, no tiene controles. Pero el problema es cuando pusieron un control. Ya no sabe analizar si el control, o sea, tiene que, si ya me pone el control, ya el desafío mío es analizar si los controles son buenos o malos. Es decir, uno tiene que dar valor agregado. Bien. El evento. A pesar de que di toda la rueda, como me dijo aquí, ¿sí?, las cosas pasan igual, ¿cierto?
¿Qué es un evento? Según la ISO 73 de 2009, es la ocurrencia o cambio conjunto particular de circunstancias. Algo que pasó. ¿Sí? Bien, a veces un evento puede ser referido como un incidente o accidente. Dato. ¿Qué pasa? Para trabajar con el evento hay que tener etapas o un procedimiento. El procedimiento es preparar, proteger, detectar, priorizar, responder. ¿Qué es esto? Es el procedimiento, digamos, de gestión de eventos que va a alimentar. ¿Para qué me sirve en el análisis de riesgo? Es que justamente cuando estoy analizando los riesgos, lo que hay que ver es que los eventos, las causas de los problemas que se dan, me sirven para una lectura futura, para evitar que las cosas vuelvan a ocurrir. Bien. Acá les di una vuelta rápida de todo lo que es el proceso. Le voy a explicar algunas situaciones experimentadas y los escucho o me van interrumpiendo. A ver. Cosa que me encontré en la práctica es esta. El inventario de activos. ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo del inventario de activos? Te lo respondo. La palabra. El riesgo de integridad. ¿Contra qué se valida el inventario de activos? No tenemos nada para regalar. ¿Contra qué lo validamos el inventario de activos? ¿Contra la contabilidad? Lamentablemente el inventario de activos hay que analizarlo, leerlo en función del proceso. El inventario de activos un montón de veces sale por razonabilidad. Si yo tengo 8.500 empleados y tengo 10.000 puestos de trabajo, ¿qué pasa? Puede ser. Porque en algunos lugares, ¿no es cierto?, que son más bonitos o tienen trabajo de más esfuerzo, necesitan 2 máquinas por empleado. Que es difícil trabajar con 2 máquinas, pero puede ser. Pero en las situaciones, si van a una mesa de cambio, se van a encontrar con el empleado, tiene tres monitores a la vez, ¿sí? Pero una situación distinta sería que en una dotación de 8.500 me encuentre con que hay 5.000 PCs inventariadas. Ya de cuajo no da. Bien. Servidores. ¿Cómo puedo contar los servidores? Bueno, puede ser que estén para cada departamento, si no están virtualizados. Es decir, hay una lógica. Es decir, pero el problema está que no cruza con la contabilidad. ¿Está? Y lo buscan, pero la contabilidad no cruza. Además, una cosa que le molesta a los del sistema es cruzar el inventario del sistema con la contabilidad. ¿Qué más? Otra cosa que me pasa es esta. El criterio para clasificar la información. Sí, pero la política está también como la persona lo interpreta. Entonces, si uno está claro de persona, ¿sabe lo que pasa en la práctica? Resulta que todo el mundo, para toda la información, para ellos, toda es crítica. Para todo. Crítica es para recursos humanos, crítica es para comunicaciones, todo es crítica. Y si uno no tiene esos matices de saber cuál es la información más crítica, ¿cómo hace para hacer un plan de decir, ¿para qué clasifica la información uno? La información según la confidencialidad, en secreta, pública, privada, por ejemplo, o súper secreta. ¿Para qué se clasifica? Para poderla proteger. Para poder proteger. ¿Para qué? Porque no puedo... Sí, perdón. Exactamente, pero yo lo que tengo que trabajar es afinar esto para que la persona entienda cuándo la información es pública, privada, secreta. A pesar que exactamente, pero tiene que ser concreta. Ojo que he encontrado definiciones que son muy rimbombantes, pero no dicen nada, que son genéricas. A ver, una información, lo más fácil de encontrar en los criterios de seguridad de la información es el aspecto del criterio de disponibilidad. Porque uno dice, ¿cuándo la información es crítica? Cuando la necesito en 24 horas. ¿Cuándo es semicrítica? Cuando la puedo resolver dentro de 48 o 72 horas y después no es crítica. Igualmente todos ponen que es crítica. Yo le respeto el recurso humano porque no liquide los sueldos que ponga que es crítica. Pero es decir, hay información que uno empieza a relevar que debería ser crítica y empieza a analizar y no pega. ¿Bien? Y más difícil de todo esto es el concepto de integridad.
¿Cuánto es crítica la información por el atributo de integridad? Y entonces me responde, no, en integridad ¿qué es integridad para vos? Y yo me digo, integridad es que no se puedan alterar los datos, que no se puedan modificar los datos de forma no autorizada. Ya, yo la puedo clasificar de acuerdo a los niveles de información que tiene, quién las puede modificar, etcétera, ¿sí? Pero tiene que estar, como dice ella, bien preciso para que no dé lugar a interpretaciones distintas. Porque si no, esto hace un lío. Bien. ¿Qué más? Otro tema que me ha experimentado es cuando da todo verdecito, análisis de riesgo. ¿Lo escucharon? Decía, ¿cómo? El análisis de riesgo da todo verdecito. Todos los activos que tiene están todos bien, bárbaro. Nada necesita nada. Si no somos autocríticos, no hagamos el análisis de riesgo. Hay una... Acá apareció, entonces, ¿qué es? Hay un servidor de dominio que está en amarillito. Bueno, no aparece un rojo ni a muerte, ¿no? Pero bueno, es decir, esto en el universo. Esto lo he visto, ¿no? Todo verde. Entonces, este criterio, ¿qué es lo que puede pasar? Acá no solo de la cabeza del tema de la ponderación, sino que hay que hacer lo que se llama el ajuste fino. Porque a veces en la primera vuelta que uno hace, las métricas no funcionan bien y hay que darle otra vuelta y otra vuelta para que de vuelta las tripas liguen con los números. Uno siente que hay un problema, pero hoy está todo bien. Y que resulta que me siento a hablar, no, pero ese proceso es un desastre. ¿Cómo un desastre? Está todo verde. Si eso no refleja el desastre, no sirve el análisis de riesgo. No me sirve para tomar decisiones, porque va a ir la decisión por otro lado, ¿se entiende? Y lo que estoy haciendo es una exageración en el escenario de riesgo, pero es uno de los riesgos que tenemos y muy delicado. Porque hay un laburo, un montón de gente comprando herramientas como si la herramienta fuera la panacea y las herramientas de riesgo no valen 2 pesos. Buscamos como que la herramienta nos resuelva el problema nuestro y el problema está en las cabezas nuestras como lo aplicamos. Bien, otra situación experimentada es controles básicos que ciclo de vida, nunca falla. Requerimiento, diseño, desarrollo, testing e implementación. ¿Cuáles son los controles básicos? ¿Cuáles son los riesgos básicos que debería tener un ciclo de vida? Y los controles clave, Héctor, los riesgos clave. Pero bueno, vamos a alinear las cabezas, o sea, vamos a poner, ¿cuáles son los riesgos clave? Yo digo que un control que no deberíamos renunciar es de confidencialidad. ¿Cuál es la confidencialidad de todo el ambiente? ¿A quién dejamos entrar? ¿A quién dejamos entrar al tema del ciclo de vida? ¿Y a quién dejamos entrar? Y si lo dejamos entrar de día, de noche, o sea, ¿a quién me va a tocar el ambiente del ciclo de vida? Otro control clave lo pongo acá, que es la integridad. Después del testeo en la implementación, ¿qué pasa? Los lotes de prueba no se hacen porque no llegan a tiempo. Los lotes de prueba no tienen que ver con la realidad. La prueba se hizo para el día 14, 15 y resulta que después largan el proceso de fin de mes y explota. ¿Cómo triplica? Bueno, te estoy contando que ese justamente es un riesgo crítico. Otro riesgo crítico que tenés, ahora te voy a decir, es disponibilidad. Cuando está en producción, yo decía, o sea, hay un montón de riesgos que van a ver en una lista, digo 4 o 5, y es como una receta, si lo quieren usar, lo usan, es decir, disponibilidad. ¿Qué tengo que ver? Si pongo una plataforma de producción y es criterio, me tengo que asegurar que tenga continuidad. ¿Cuál es el vínculo principal, el alternativo? ¿Cuál es el procesador principal? ¿Cuál es el alternativo? Bueno. Otro, integridad. ¿Cuál es el problema de integridad en producción? ¿A quién le tocó hacer un SQL de urgencia? 2 y nos quedamos cortos. Levante una mano más. Seamos autocríticos. Yo también lo tuve que hacer. Tuve que agarrar la bicicleta a las 3 de la mañana para ir a arreglar un problema de préstamo. Y además el problema era que yo no lo sabía arreglar. Vivía en el Carlos Pellegrini, era jefe de centro de cómputo, no sabía atender el problema de préstamo y tuve que llamar al programador que vivía en el Trébol, a 20 kilómetros, imagínense en el año 1994, 95, por ahí. ¿Cómo hacía? Y mientras tanto, a las 7 de la mañana me iban a golpear el mostrador. Uno se pone nervioso, empieza a transpirar. Primero, hasta que se despierta, hasta que entiende el problema. Y hoy sigue pasando lo mismo. Porque por más que quieren oír los programadores, VPN,
y trabajar de la casa. Y también queremos hacer work office. Home office, perdón. Me salió. Home office, gracias. Home office. Bárbaro. Pero bueno, tenemos también. Integridad es, si un sistema se implementa y todos los días tiene un parche, ¿hay algún problema tenemos con el sistema? O, no, tema discusiones con el responsable de seguridad. No, yo lo tengo que autorizar, Héctor, porque si lo autorizo, me manda el SQL, se para, el banco no sale funcionando a las 8 de la mañana. Pero decime, ¿por qué entraron? ¿Qué datos tocaron? Una vez que le diste la clave, fuiste. ¿Bien? Confidencialidad en el ambiente de producción. ¿Cuál es la confidencialidad? ¿Quién entra a producción? ¿Y saben quién entra? Resulta que un contador se hizo la guita, porque sé que tenía perfil de contador y perfil de front office, o sea, atendía la caja. Entonces movía dinero, desde sus cuentas lo ponían en una cuenta puente que se llama, y al fin de día hacía negociado. Hasta que no lo sacan, y lo que se llama históricamente el robo de la tajada, o de la rodaja, como quieran ver, va sacando de a pedacito y junta, y después un día se lo lleva. Cuando quiere, sigue pasando. Préstamos, tenían límite de que no podían liquidar una sola persona y autorizarse hasta 70.000, 80.000 pesos. No liquidaban ninguna operación pasaba 80.000 pesos, se mandó un fraude bárbaro en el sur, hizo como 60 operaciones y todo lo hacía, como 10 operaciones y todo lo hacía por 5.000, 6.000 pesos. ¿Cuál? El control programado estaba mal. ¿Por qué estaba mal? Porque controlaba por operación y no controlaba el acumulado. Simplemente eso. ¿Y qué pasa? La persona sabe, porque se dan cuenta de las vulnerabilidades. Y se pone de acuerdo con otro, entonces saca y dice, vamos, repartimos, te doy. El cliente venía por la ventanilla y se llevaba préstamo. Hacían lo que se llaman las mesitas. Bueno, las mesitas se las damos servida a nosotros. Bien, otra situación experimentada. Oswald nos dice cuál es el vector de ataque. ¿Cuál es el vector de ataque? Nosotros nos atacan porque descubren una vulnerabilidad en los sistemas. El sistema atrás tiene un control, pero ese control falla o está débil y me impactan en la parte técnica, base de datos. ¿Sí? Y con la base de datos que hace, me impactan en las funciones de negocio. Es el vector de ataque según Oswald. En otra forma de verlo, en formación de CSM, la certificación CSM lo dice, si una amenaza, tenemos una gran amenaza, vulnerabilidad, impacto, no sé bien la palabra. Este ejemplo, ¿cuál de esas tres situaciones es más crítica? ¿La primera, segunda o tercera? La tercera, bien, perfecto. La tercera, que el impacto es grande, es el impacto interno. Bien, esto llamemos que es un tema, una amenaza menor, que no está famosa, la de arriba podemos decir el WannaCry. ¿Sí? La de arriba, que la tenemos de moda, digamos, reciente. Que usó una vulnerabilidad de Windows, ¿no es cierto?, que estaba entre fecha 14 de marzo, por ahí, bueno, discutamos la fecha, aunque dice que ya el tema venía desde octubre del año pasado, desde 2016, venía anunciándose, ¿sí? Esa vulnerabilidad explotada, ¿qué pasa? Yo atrás tengo sistemas que pesan poco. Entonces, si se me cayó eso, que realmente fue sensitivo para todo el mundo, pero a mí no me pegó tanto. Por ejemplo, ¿sí? Pero que fue un parche no actualizado menor de una base de datos, y me pega en todo lo que es la fuerza de negocio, no sé, o un activo clave. Bien. Otra situación experimentada. La gente trabaja, como digo yo, cuando hace análisis con las orejeras así como se ve ahí. Hacemos. ¿Qué ven hoy? A partir de 2005, de la 27001, 2005, cambió y no se dice más seguridad informática, se dice seguridad de la información. Porque justamente para abrir la vista de las cuatro paredes, para ver dónde se va la información. Bien. Los usuarios en ese momento, bendito, dijeron, la gente del sistema, que veníamos de sistema, decir que teníamos que ponerle cuál era el criterio de confidencialidad, integridad y disponibilidad, dijeron, tomá, responsable del proceso, tenés que clasificar la información, tenés que pedirme cuánto de disponibilidad e integridad, le tiraron todo, pero le tiramos la responsabilidad y no lo ayudamos a pensar, así fue, derecho, no trabajamos en equipo. Bien,
El propietario del proceso, que tiene muchos procesos, hoy por hoy, algunos gente que son propietarios de procesos calificados, conocen hasta más que del sistema, porque el sistema es tercerizado. Conocen el sistema, conocen la tecnología y las instalaciones que usa. Todo eso saben. Bien, y cada vez más, el vector de ataque, ¿a dónde viene? Al núcleo, a los datos, ¿sí? Y que lo más lindo, que el vector no es derecho, va haciendo todo ese zigzag, ¿sí? ¿Y qué pasa? El vector de ataque viene por un hackeo, el vector de ataque viene por un lado físico, el vector de ataque viene por un correo que es un phishing y todavía nos siguen agarrando con los phishing. El correo viene por una alteración de datos, viene por una clave de usuario que usaron de máximo nivel, o saben lo que es el ASRoot, que es un usuario de máximo nivel que está enmascarado. Yo, cuando entro como ASRoot, no puse la clave de máximo nivel, pero es como tuviera el máximo nivel. O simplemente el vector de ataque es como esto, agarro, pongo en el bolsillo, ¿sí? O el vector de ataque es, te lo doy en un pendrive, cuidado con lo que puse en el pendrive ahí. O el vector de ataque guarda con la información que tiene, la dirección, y la información hasta tendría que ponerle un cierre a la gente que está en secretaría. Bien, y el vector de ataque es ransomware, ¿sí? ¿A dónde viene cada vez más? Al núcleo de toda esta capa de cebolla. Bien, entonces, ¿qué pasa? Toda esta gente que ve así no ve el dato. Todos sabemos la cantidad de sistemas, digo, sabemos que tenemos 100 sistemas, pero no sabemos la cantidad de datos. No sabe la cantidad de datos, la visión es sesgada y no estoy viendo el universo. Entonces veo el sistema, qué previsiones tiene, pero no veo que pueden cambiar a los datos por vía un SQL. ¿Estamos? O que alguien tiene permiso un editor de texto. Y simplemente con decir vi, para más viejito, o por poner directamente, agarrar un Word o lo que sea, y cambio el dato. Porque el sistema tengo permiso. Y no es visto ahí la seguridad, si me atacan de afuera hacia adentro, o me van pasando la data, tratar de tener una defensa profunda, una defensa de adentro hacia afuera, en todas las capas. Otra situación experimentada, siempre sabemos la cantidad de, no sé, cuentas, servicios, cuántos servicios hay, ciudadano, cliente, no sé. Sabemos por ahí cuántos motores de base de datos hay y cuántos datos hay. ¿Alguno sabe con certeza cuántos datos tiene su empresa? A mí me dijeron, tenés 10.000 tablas, ¿cuántas tablas de datos tenemos en el sistema? Y más o menos 10.000. Más o menos, así me dijeron. Así los pelos me pusieron. Es decir, si no sé si tengo 999 o 1001 tablas, no puedo determinar, ¿quién me dijo? La integridad, ¿no es cierto?, de lo que estoy analizando. Una sola tabla que esté mal es un agujero de seguridad. Otra situación experimentada que me pasó, y esta fue más dura, es GRTI, ya está instalado, gestión de riesgo de TI, va para la izquierda. Protección de activos en la información va al medio y TI va a la derecha. No se ponen de acuerdo nunca. Trabajan en equipo para la tribuna. Entonces, vienen a inspeccionarlo, tengo un plan muy lindo, pero cuando voy a ligar los planes de gestión de riesgo y protección de activos y desarrollo, no pega. Por ejemplo, ¿qué no pega? Es que acá me daban como activos críticos 5 activos y cuando voy al plan de protección de activos de información me dijo que iba a hacer firewall de base de datos, por ejemplo, instalar, que iba a instalar a mejorar el sistema de protección de activos, que iba a mejorar la red de firewall, etcétera, pero y yo que esperaba que ver era que ligara con los 5 puntos que tenía gestión de riesgo. Tecnología, eso después va cambiando, es maduraciones, fue cambiando. Tecnología hacen análisis de riesgo, en el ciclo de vida hacían análisis de riesgo en la etapa de diseño, fabuloso. Pero el análisis de riesgo era tan distinto con el análisis de riesgo de flujo, que veían en el análisis de riesgo temprano, que analizaban la disponibilidad, coincidían por 24 o 48 horas. Y cuando analizaban la integridad, estaban analizando la cantidad de horas de hombre de esfuerzo que tenían en desarrollo. Mientras que el GRTI, digamos, analizaba bien, o sea, había criterios distintos. Con lo cual el trabajo que tenían abajo no les servía nada cuando llegara eso al stock. La buena práctica que me dice que yo justamente con un ciclo de vida de proceso tengo un ciclo de
código, digamos, seguro, si analizo el riesgo desde el momento cero, analizo y modelo, digamos, las amenazas, empiezo a entender, de acuerdo al proceso, qué amenazas puedo tener, empiezo a sacar estadística, como le dije, tengo que acordarme de la historia, ver la estadística de lo que me pasó, entonces puedo trabajar en todo el ciclo de vida y ser más previsible. ¿Qué espera ver la dirección? Cuando tiene tiempo, porque ¿cuántas veces han ido con gestión de riesgo otras veces? El proceso está trabajando y se vienen de vuelta y cada vez se desmoralizan, porque, digamos, el plan de seguridad es muy costoso, ¿qué me vas a dar todo? Bueno, pero la dirección hay que decirle, mirá, hoy estamos parados acá, en estos riesgos, tenemos estos rojitos amarillos, ven el cuadrado, ¿sí? Y hay que decirle, lo que nosotros esperamos que dentro de un año estemos parados acá. Así ve una dirección. Y puede decir que el director en ese momento, esto te lo tenemos que poder contar en un ascensor, mostrar esto acá. Y puede decir que en ese momento después empiecen a preguntar, ahí van a preguntar, ¿y esto que está en rojo? ¿Qué? Bueno, ¿y sabe qué van a preguntar? ¿Cuánto cuesta arreglar esto? Y si uno le dice, no, hay que un software de seguridad integral que integra la seguridad física con la lógica y con IoT y todo ese. ¿Y cuánto vale? Ahí cuando uno le dice, vale $400.000, $500.000, bueno, está bien, lo voy a evaluar. No, lo más lindo que escuchamos, ¿está? Porque no le pusimos al lado qué pasa si eso, cuánto vale de riesgo se produce, ¿está? Una situación experimentada, es una situación experimentada es que esto nunca está estático, siempre está vivo. Uno identifica los activos, clasifica, analiza el plan de acción y siempre vuelve. Y siempre quiere ir a un estadio superior, reconocer dónde está parado y ir a un estadio superior. De arranque se puede obtener lo mejor, hay que ir subiendo peldaños. No, listo, ya estamos. Ah, sí, me queda una. Marca la situación, te marca la parte roja. Y hacia dónde van. En el mapa. Unas consideraciones finales. Fundamental, esto no hay técnica, pero ¿dónde estamos parados? Esto de cualquier lado. Siempre tenemos que ver dónde estamos parados. Para ver cualquier plan, para hacer, sigamos, conocer el contexto externo e interno, el objetivo de la organización es cuál es la demanda, la regulación, los riesgos inherentes, las amenazas. Todos somos vulnerables. Y el tema es, no dependemos del apetito de riesgo de la organización, dependemos del apetito de riesgo del atacante. Si nos quieren vulnerar, mañana nos vulneran. El tema es qué información estamos exponiendo a la red. Evaluar el costo-riesgo, la estrategia de seguridad según los riesgos, nuevas prácticas, técnicas y siempre sentido común, que es la evaluación en sentido común, no hay que perderlo nunca. Trabajar en equipo, ser autocrítico, elevar propuestas, ser consultores de la detección. Uno tiene que ser consultor en la detección para mejorar los controles y lo que se viene, ¿qué es lo que se viene? Gobierno de datos. Esto era yo. Porque si cada vez vamos más al tema de la organización, fíjese que el riesgo cada vez va a estar más al dato. Y además, un montón de políticas de seguridad y todo, cada vez va más al tema de encriptar los datos, y los esquemas de criptografía, todo, porque yo puedo usar una clave, como es un enlace público, pero el tema es que los datos, por una cuestión económica, pero los datos que van ahí van a tener que estar bien cifrados. Bueno, listo. Muchas gracias. Perdón, cualquier pregunta antes de darle a Eduardo o lo vamos mechando. Sí. De PDF. Bien, está. No. Me va a avisar, te van a preguntar cómo es. ¿Dónde estoy? ¿Cuál es el...? Buenas tardes. Bueno,
¿Se escucha bien? Bueno, mi nombre es Eduardo Bordón. En realidad, digamos, la experiencia que tuve es en gestión en diversos organismos públicos, en Cancillería, Institutos Geográficos. Trabajé también a cargo en obras sociales, en PAMI particularmente. Y posteriormente, digamos, cerca del 97 al 2004, también participé en el área de SIGEN, digamos, como auditor informático. Y posteriormente sí me puse a trabajar en el ámbito de seguridad de la información. En realidad, digamos, ¿Y para pasar? Sí, pero... Sí, correcto. Bueno, de lo que quiero hablar es de la aplicación de este modelo de gestión, de un modelo de gestión en particular, en el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares. Dependiente del Ministerio de Defensa, es un organismo descentralizado. En realidad, digamos, lo que quiero contar es un poco la experiencia que hemos desarrollado, las dificultades, dar una secuencia así de toda la idea de la metodología empleada, pero en realidad, digamos, hacer hincapié también en las dificultades y en la visión que uno tiene que tener para poder llegar a un proceso en definitiva que se consolide a lo largo del tiempo, como bien decía Héctor, porque esto es un proceso iterativo y es interactivo e incremental, con lo cual en realidad, digamos, nunca se llega a la profundidad que se quiere, pero sí es necesario avanzar y creo que viendo las cosas desde un punto de vista sencillo, digamos, y sobre todo mancomunado con diversos sectores, se pueden ir logrando objetivos que se plantean. Yo quiero hablar de varias cosas. Quiero hablar del entorno normativo, quiero hablar en realidad un poco de la metodología, de cómo estaba compuesto y posteriormente vamos a hablar de lo que son los actores que forman parte de este modelo, cómo interactúan, de lo que sería, digamos, los instrumentos que se utilizan, procedimientos, registros, etcétera, que se han aplicado en el IAF. Primero vamos a hablar del entorno normativo. Yo puse en esta filmina el marco, digamos, en realidad de cumplimiento que tiene que ver en la administración pública con el IAF. Bueno, la historia para todos los organismos de administración pública, una decisión administrativa del 2004 que estaba vinculado fácilmente, digamos, a cumplir con dos cosas. La primera era el Comité de Seguridad y la segunda era establecer en realidad lo que es la política de seguridad en cada organismo. La disposición 1 del 2015 en realidad, digamos, es una extensión de eso, actualiza a través de, digamos, de haber tomado en base a la 27.001 la cantidad de controles, resumirlos, adaptarlos a lo que es el Estado Nacional y es prácticamente la norma madre en el cumplimiento del Estado. Yo puse la 27.001, 2 y 5 porque en realidad, digamos, es un cuerpo importante desde el punto de vista de normas. La 27.005, como lo decía Héctor, digamos, acá hay muchas cosas que de alguna manera se van a reafirmar con lo que dijo Héctor. Es lo que nosotros utilizamos específicamente en riesgo. 27.001 y 2, 27.001, Sistema de Gestión de Seguridad de Información, 27.002, Objetivo de Control y Controles. Que obviamente están emparentados con la ONTI 1-2005. Hay me olvidé de mencionar este decreto, el 42-2016, porque este decreto en realidad crea en el ámbito y por eso, digamos, es importante desde el punto de vista del entorno normativo, crea en el ámbito de la jurisdicción defensa la Subsecretaría de Ciberdefensa. Esa Subsecretaría de Ciberdefensa en realidad es una subsecretaría que particularmente nos atañe a todos los que trabajamos en el Ministerio de Defensa vinculado a seguridad de la información,
porque es el organismo rector que de alguna manera establece las condiciones y las normas en particular para el trabajo dentro de seguridad de la información del organismo. Por último, me centro en lo que particularmente, con la que particularmente trabajamos, que de la ONTI 2015 a la resolución MINDEF 781 es una prolongación, digamos, de todo lo que tiene que ver efectivamente con el marco general de seguridad de información, controles, prioridades, digamos, o composición de todo lo que interviene en la seguridad de la información, y la resolución MINDEF, que bueno, es la que consolida esa función de la Subsecretaría de Ciberdefensa para la aplicación como órgano rector, digamos, como órgano normativo que se utiliza a partir de esta resolución, en el cual uno, cada vez que está trabajando y elaborando normas en el ámbito de seguridad de información del organismo, la chequea con esta área. Nosotros hicimos, como bien decía, esta secuencia, y lo primero que hice es crear la política de seguridad. La política de seguridad en el 2016, de alguna manera se hace en consonancia con la resolución, la 781 y la disposición ONTI, y digamos que yo tenía ganas de mencionar, a ver, puntualmente, porque hablaron de política de seguridad, y la verdad que sí, es importante la política de seguridad. La política de seguridad, de alguna forma, tiene que definir el ámbito, la filosofía, de alguna manera, como uno encara todo lo que es seguridad de la información. Digamos, los primeros puntos de seguridad de la información en la política de seguridad hacen una definición de lo que es un activo. Lo que es un activo de información, en realidad. No llega, es decir, no cubre únicamente el tema de sistemas. Son sistemas de información que exceden en realidad porque, a ver, el activo de información en general es un proceso que cubre determinadas funciones, una de ellas es la función informática, pero bueno, que es un activo de información que en realidad debe ser preservado en determinadas condiciones. Entonces, en esta política de seguridad uno define, en realidad, el sujeto que va a ser sobre el cual se va a aplicar todo el tema de seguridad. En la política de seguridad se definen todo lo que tiene que ver qué aspectos de la seguridad uno va a cuidar, digamos, confidencialidad, integridad, disponibilidad. En particular, en algunos aspectos de los activos de información hay algunas cosas puntuales que tienen que ver con la trazabilidad, que tienen que ver con la legalidad. Todos esos aspectos del tema de la información están incorporados en la política, dando un espectro de decir, bueno, vamos a ocuparnos de todas estas cosas y estas se definirán en función de las necesidades, pero digo, el espectro es este. Sí, decimos. Sí, claro. Sí, ¿cómo? Tal cual, es esto. Sí, sí. En realidad todos estos capítulos están integrados. A ver, la historia es, esto empezó en el 2006 en el IAF. El IAF empezó a establecer todo esto, yo tuve que hacer un digesto, digamos, por las normas que estaban cumpliendo esto. Acá, por supuesto, que esto es 2013, por eso en realidad era la 27.001 del 2005, la anterior. Pero bueno, sí, se ocupa prácticamente de todo. El punto es que, a ver, esta política de seguridad, yo les estoy contando que definimos eso, definimos en realidad mínimamente un cuerpo orgánico que se requiere para el funcionamiento. La política de seguridad define, bueno, estos van a ser los actores con estas determinadas funciones. Eso también es un tema importante que restringe bastante y me parece importante porque si no se diluiría el tema de la autoridad, que
quien tiene la responsabilidad tiene la autoridad, con lo cual era un punto importante para incluir. A ver, ¿de qué más hablamos en la política de seguridad? Hablamos del tema de la necesidad de gestión de riesgo, de que en realidad este activo de información, este sujeto, requiere, digamos, un estudio de riesgo, con lo cual, en realidad, digamos, se plasman las ideas básicas para encargar cualquier tipo de trabajo, con lo cual, en realidad, definida la política de seguridad y aprobada por el directorio, nosotros lo que hicimos es, básicamente, tratar de cubrir todo el aspecto organizativo que tiene que ver con esto, que tiene que ver con la organización de la seguridad, que ya estaba definido en la política, por eso no hablo tanto, en la gestión de activos y en la gestión de riesgo. Estos son los puntos fundamentales, digamos, en los cuales este triángulo define el qué hacer, digamos, ¿no? Todo lo demás, en realidad, más allá de la importancia, bueno, todo lo demás son controles, son aplicación de controles, por eso el digesto, por eso ver el tema de los controles. Punto importante porque en definitiva el control, bueno, es el medio de gestión del riesgo, ¿no? Bueno, esta fue más o menos la estrategia, digamos, vayamos un poco a la orgánica. La dirección del instituto. La creación del Comité de Seguridad, también a través específicamente de una resolución, que obviamente estaba vinculado a lo definido por los lineamientos de la política de seguridad. El Comité de Seguridad formado en general por un director coordinador, que forma parte del directorio del instituto, todas las gerencias, nosotros, Seguridad de la Información, auditoría interna, y con eso estaba completamente integrado el Comité de Seguridad. Puse grupo de trabajo, ¿por qué? Digamos, porque esto es propicié, digamos, la creación, la delegación de las unidades organizativas, gerencias en la delegación de activos, de los activos de información que le competen, porque digamos, a ver, hay un organigrama, hay misiones y funciones, cualquier organismo que se crea las tiene, las misiones que tiene que cumplir, esas misiones que tiene que cumplir, en realidad, si uno se pone a ver, son funciones que tiene que cumplir y en medida que esas funciones en realidad tienen su correlato con lo que son los procesos de negocio. Con lo cual, el proceso de negocio es el que abarca la responsabilidad de la gerencia, con lo cual la gerencia confiere, digamos, determina a los propietarios de información. En esta guía, digamos, es la que parte, digamos, en el manejo de lo que es la información, que forma parte de un grupo de trabajo en la cual yo estoy trabajando a partir de los delegados de las gerencias para trabajar específicamente en activos de información que estén contemplados en el organigrama y en las funciones que cumple cada gerencia de acuerdo a la resolución o al decreto que haya definido, digamos, que haya definido el organismo. Hay un punto particular con la Subsecretaría de Seguridad que tiene que ver con lo que yo estaba diciendo antes, que era, la Subsecretaría de Seguridad en realidad es el órgano rector dentro del Ministerio de Defensa, con lo cual todas las normas que hubo desde la política de seguridad, la gestión de activos y la gestión de riesgo, que básicamente es ese trípode sobre el cual nosotros empezamos a trabajar, obviamente fueron aprobadas por la Subsecretaría de Ciberseguridad. Este esquema, digamos, de quién es quién, es el que de alguna manera trabaja en todo lo que tiene que ver con activos y riesgo. El equipo de trabajo, propietario del activo, que era, como hablábamos, vinculado a la gerencia que delega, en particular en uno de sus hombres, lo que tiene que ver con hacerse cargo del activo, la responsabilidad de administrar ese activo, de definir en qué nivel de seguridad quiere trabajar con ese activo, el responsable de TI y un custodio del activo, que es en el caso particularmente, digamos, muy típico, en el caso de todo lo que tiene que ver con el área informática, que de alguna manera es el que tiene que trabajar vinculado a la implementación de controles informáticos,
de acuerdo a las necesidades fijadas por el propietario. Para la gestión de activos, a ver, 4 puntos importantes en la gestión de activos que tienen que ver con la definición de ese activo por parte del propietario del activo. Niveles, componentes, dimensiones y criticidad. Esto es lo básico, imprescindible. Obviamente que hay muchos más factores, pero no quiero tratar de ser concentrado, digamos, en los elementos básicos que compusieron, digamos, el trabajo del desarrollo de la gestión de riesgo dentro del instituto. Vamos a ver. Niveles. Si quieren pararme y preguntar, no. Perdón, sí. Está, la costumbre. ¿Qué se pretende con, digamos, una categorización de niveles? En realidad, digamos, acá el punto es tratar de establecer grados de importancia, ¿sí? Y focalizarse en el punto más principal de los cuales desgranan, digamos, los componentes del nivel 1. Procesos de negocio que están definidos en la constitución de cada gerencia, el tema de créditos, por ejemplo, en el caso de la gerencia financiera, un ejemplo, y el tema de servicios. La característica en los servicios, definimos en general servicios, aquellos servicios que cortan transversalmente toda la organización. Comunicaciones en informática, tiene que ver con infraestructura física y todo lo que tiene que ver con la administración física de la infraestructura. Seguridad, el servicio de seguridad es un servicio, digamos, que cruza transversalmente a la organización. De manera de que, en realidad, digamos, un proceso del cual dependen sistemas, documentos, equipamiento, etcétera, no se duplique, digamos, desde el punto de vista de los servicios que sustentan, digamos, el funcionamiento de ese proceso de negocio, ¿no? Esto es, orientativo para definir funcionalmente, desde un punto de vista integral, holístico, digamos, si se quiere, el activo de información. En materia, en realidad, de desgranar un poco el activo, cómo está compuesto dentro de la organización, pensemos, digamos, en un sistema de créditos, pensemos en un sistema de seguridad, en un servicio de seguridad. En realidad, digamos, acá son una suerte de componentes, de posibles componentes que tienen para llegar a, en realidad, ¿cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo es analizar por el activo para tratar de determinar qué características vinculadas a la confidencialidad debería cumplir cada uno. Porque si yo digo el activo, proceso de negocio, créditos, digo confidencialidad, es un tema demasiado abarcativo y en realidad, digamos, uno debe ir desmenuzando, porque la situación en personal, por ejemplo, en confidencialidad, puede derivar en un convenio de confidencialidad, o es distinto de lo que tiene que ver específicamente con sistemas de información. Entonces, en realidad, los componentes que uno tiene acá de posibilidad, estas 10 posibilidades, en realidad, digamos, lo que permiten al propietario del activo que hace la definición del activo conmigo, digamos, y que trabajamos en eso, es utilizar determinados componentes para tratar de afinar un poco la puntería y definir particularmente qué quiere preservar en los diferentes componentes. Las dimensiones que tiene que definir el propietario del activo es obvio. Tiene que definir lo que planteamos en la política general de seguridad. Son componentes que todos conocemos. Y son componentes que son necesarios o no en función de lo que el propietario del activo decida. La criticidad. Bien, como bien decía esto, te escuchaba. Alta, media y baja. Y en realidad, digamos, primer problema, la uniformidad de criterio. El tema de pautar. Esto es como la compra de un bien
digo, evitar la ambigüedad. En realidad debería ser un sistema pasa no pasa, digo, cumple o no cumple con determinada condición. Acá uno, bueno, lo establece dentro de la normativa. Los criterios en general son criterios de costo fiscal, la criticidad tiene que ver con el impacto, en realidad, digamos, es del costo o pérdida que es posible que tenga. Puede ser también respecto al tema de la cantidad de usuarios que están vinculados al uso de este activo de información. Este es un atributo del activo de información, como es el tema de componentes. Es decir, componentes en realidad y niveles forman parte un poco más como de la morfología, si uno pudiese llamarlo así, de la morfología que tiene del activo. En realidad los atributos tienen que ver más con la criticidad y con las dimensiones, ¿no? ¿Qué quiero preservar del activo? ¿Cuál es el enfoque que tengo que tener en el tema de criticidad? Bueno, el nivel crítico que tiene, sea por su costo económico, sea por su vinculación con, por ejemplo, con la cantidad de usuarios que utilizan, digamos, este activo, puede ser con el tema de la imagen institucional. Digo, en general, con esos tres yo creo que uno puede caracterizar bien el nivel de criticidad. En definitiva, la elaboración de un activo está puesto en componentes determinados y en dimensiones que uno quiere elegir en particular sobre cada uno. Un ejemplo, digo, personal vinculado a confidencialidad, sistemas vinculados a trazabilidad, disponibilidad, procedimientos vinculados al tema legal, infraestructura, documentos, digamos, en el caso de crédito uno podría pensar en materia de documentos, digamos, la escritura, digo, que en definitiva es el que patrimonialmente sustenta, digamos, la deuda del crédito hipotecario. Bueno, este es el objetivo, digo, el estudio del activo termina en un enfoque en la cual, antes de pasar al nivel de riesgo y estudiar específicamente el nivel de riesgo, uno detecta con la mayor granularidad posible los distintos matices de seguridad que quiere emplear en los componentes del activo. Bueno, pasamos a la gestión de riesgos. Lo que forman parte, de alguna manera, la criticidad también forma parte, pero digo, lo que forma parte en el juego de probabilidad de un suceso, que tiene que ver con las amenazas, las causas potenciales, tiene que ver con las vulnerabilidades, que son las debilidades, ya sea de controles, ya sea de debilidades intrínsecas de los activos, como están analizándose, y el tema de los controles, que bueno, es el medio de gestión tal como está definido en la 1/2005, en la 27001, etc. En definitiva, digo, de la gestión de riesgo, este punto es importante: impacto, criticidad, mayor criticidad, mayor impacto, probabilidad de un incidente. Nosotros lo que postulamos, digamos, haciendo un poco, digamos, volviendo a lo que planteaba Héctor, lo que hicimos fue, digamos, en el eje de las abscisas, digamos, lo que planteamos fue segmentos equiprobables vinculados al estado de los controles, que son en definitiva los que gestionan el riesgo, con un mecanismo basado en realidad en un acercamiento por primera vez a una situación en la cual, digamos, incorporamos a la metodología todo lo existente. Es una tarea compleja desde el punto de vista de hacerlo por primera vez, con lo cual confiamos que en los ciclos de iteración vayamos afinando esto. Pero lo que sí es cierto, digamos, que el control verificado, sin verificar y sin controles, son efectos que influyen, digamos, ¿cómo dijiste? En las luces, en el mapa de calor que
que está puesto. Gestión de riesgo. Bueno, digo, estos procesos, que es la 27.005 claramente, están puestos en lo que tiene que ver con la parte específicamente de activos, que tiene que ver con todo lo que habíamos dicho de su caracterización y su necesidad de control, todo esto por dimensión, obviamente, y del tema de evaluación, que es la filmina anterior, vinculado al tema de la categorización de qué nivel de riesgo tiene. Bueno, tratar y monitorear riesgos, esto desde el punto de vista, esto lo realiza el grupo de trabajo. Este grupo de trabajo compuesto por el propietario, compuesto por mí, digo, en particular sobre cada activo de información. Y el nivel de riesgo, eso lo determina, digamos, el nivel de gerencia el nivel de cada gerencia, ¿sí? Y las opciones de tratamiento que se presentan al Comité de Seguridad. En función de que el Comité de Seguridad apruebe o no el tratamiento y el riesgo, digamos, remanente que queda, se hace el monitoreo posterior. Bueno, y esto tiene que ver con lo que habíamos dicho de los instrumentos. Son dos filminas, el tema de procedimientos y el tema de registros. En el tema de procedimiento hay tres capas, digamos. La capa de gestión del sistema de información específicamente, que digamos tiene que ver con un ciclo anual de informe y de proyección para el año que viene de lo que se va a hacer vinculado a cada activo en función del estado de riesgo que estaba. El tema de gestión de activos, que por más que es necesario vinculados a los activos de información que en realidad está manejando el instituto, que eso, digamos, forma parte del área de seguridad de la información. Tiene que ver con los procedimientos vinculados a los incidentes, que diagraman de alguna forma, digamos, el flujo de información desde que se produce el accidente hasta el tema de la presentación del Comité de Seguridad y su tratamiento posterior. Y el tema de lo que tiene que ver con la clasificación del activo, que obviamente todo activo que está definido y que se le impone, digamos, todo lo que hablamos antes, vinculado a componentes, vinculado a dimensiones, vinculados a criticidad y vinculados también a clasificación de la información, cosa que no lo quise poner, pero en realidad, digamos, es un dato más. Y, digamos, puse criticidad por un problema de síntesis y de que en realidad, digamos, quiero tratar de mostrar este modelo lo más sencillo, digamos, como para que, bueno, esto se implementó de esta manera, de la manera más acotada posible para no, bueno, para que quede, qué sé yo. Y el tema de gestión de riesgo. Propuestas. Estos son dos documentos que tienen que ver en la fase final de la presentación, cuando se determina, se evalúa y se trata el riesgo, los dos procedimientos que tienen que ver con la presentación ante el Comité de Seguridad, digamos, y el resultado posterior. Estos son los procedimientos que están considerados por ahora necesarios para desarrollar el modelo en IAF. En el tema de registros, establecer el contexto, que tiene que ver con la definición del activo, identificar y estimar riesgos. Bueno, en realidad estos son planillas que se van adosando de identificar y estimar riesgos, valorizar riesgos. Acá es la calificación del riesgo por componente del activo, valorizar riesgos. Se lo califica, digo, en materia si es alto, medio o bajo, y el tratamiento que se propone. Estos registros se van manteniendo, en realidad es una planilla, son planillas que se van complementando, y los otros registros que hay es el tema de incidentes y el control de aplicaciones, controles aplicados. Esto tiene que ver también porque nosotros trabajamos en realidad
el organismo certifica 9001. En realidad, la 9001 2015, claro. La 9001 2015 incorpora el proceso de negocio. En realidad empezamos a tener un manejo de información convergente, no solo porque el proceso de negocio está considerado como un activo de información, sino porque en realidad, digamos, está considerado el riesgo. Empezamos a trabajar en conjunto vinculado a esto. El tema de los controles aplicados es un informe SL que forma parte de la metodología, digamos, en todas las normas que van convergiendo, ¿no? 9001-2015 y la norma de seguridad de la información. A ver, estos me parecen puntos importantes de resaltar en función, digamos, de lo que pasamos. Cuando uno habla de metodología simple y adaptable, yo diría, es una metodología que necesariamente tiene que ser apoyada para profundizar el conocimiento de la organización en los procesos de negocio. Digo, porque la metodología, cuanto más complicada, acá hay que trabajar básicamente sobre la idea de participar en profundizar el conocimiento y hacer un trabajo participativo, en particular con el propietario del activo de cada sector y seguridad de la información. Esto es un punto importante. Otro punto importante que anoté, vos lo dijiste, tiene que ver con el sentido común. A ver, es importante generar un sentido común en la organización donde en realidad seguridad de la información sea usualmente manejada, digamos, y que sea, digamos, un instrumento que se considere idóneo, útil y que prácticamente, digamos, útil para solucionar los problemas de riesgo. En realidad la concientización, es decir, concientización y capacitación, ¿no? Porque en realidad, digamos, el usuario, cuanto más capacitado está, más participativo está. Pero el tema de concientización, esto es una tarea que empezamos a trabajar con la Subsecretaría de Ciberdefensa, apoyándonos en esta tarea. Y bueno, el punto es que la generación de este sentido común me parece un punto importante dentro de lo que debe tener una empresa para avanzar en el tema de seguridad de la información. El proceso iterativo, como lo mencionábamos, lo recalco porque en realidad, digamos, a mí me parece importante avanzar poco un año y ir avanzando en la medida de los años posteriores, siempre con objetivos claros y con un horizonte, sea a través de un sistema de gestión, sea a través de las incorporaciones, sea, digamos, con una modalidad, digamos, de poder profundizando. Esto es un concepto que también hay que tener vigente. Me parece muy importante para tenerlo en cuenta. Me parece también importante tener en cuenta, de acuerdo a lo que hicimos, trabajar con un caso piloto. El caso piloto, digamos, de alguna manera, el tema de poder utilizar algo de laboratorio, digamos, como para ir chequeando metodología e ir perdiendo, o mejor dicho, ganando en conectividad con la gente propietario del activo de información, me parece también un tema importante. Y bueno, y el último, una verdad de perogrullo, compromiso con la dirección, digo, es fundamental. Hemos tenido mucho apoyo de la dirección. Esto es un tema importante. Es un tema que, por otra parte, digamos, cumple con requisitos normados por la administración pública, como hablamos al principio, vinculado al tema del entorno normativo que había. Con lo cual, digamos, el compromiso naturalmente se da, pero bueno, temas presupuestarios, temas que tienen que ver con que incluso hacerse cargo como propietario de una formación de delegados por gerentes de línea, es una situación, digamos, que siempre requiere un apoyo importante. Bueno, este es el overview general que he querido dar.
agradeciendo, porque la verdad que ni lo dije, vinculado a la invitación que me hicieron, y con ganas, digamos, por lo menos de mostrar lo que hicimos y tratar de decir, bueno, qué cosas pueden ayudar, siempre sobre la base de la sencillez y sobre la base, digamos, de la continuidad, ¿no? Nada más. Chicos, ¿alguna pregunta? Chicos, porque soy un veterano. De la definición en conjunto con el propietario de información y sobre la base de la definición hecha en las responsabilidades de cada gerencia definidas en el organigrama del instituto. Está claro que cuando una gerencia, en el caso de la gerencia financiera, tiene que cumplir con la gestión y el control de los créditos hipotecarios, está claro que el activo se de adentro, el que tiene responsabilidad tiene la autoridad. Digo, en función de eso, uno parte a definir, bueno, créditos hipotecarios, cómo se compone y hasta dónde llega. ¿Qué interviene en créditos hipotecarios? De la documentación que se maneja, resguardo de información, garantías, etcétera, a el personal que tiene que manejar eso. Pero también puede ser los procedimientos que existen en función de las normas legales que hay que cumplir. Bueno, todo ese paquete, digamos, de cosas que están vinculadas a una función definida en una gerencia, vinculado a un organigrama que ya está descrito, es el motor inicial sobre el cual hay que empezar a trabajar. Estamos trabajando como para ir diciendo, bueno, en qué, obviamente, uno que tiene un poco más de experiencia vinculado a esto, en el tema de la legalidad, en el tema de las condiciones que tienen que cumplir, el tema de confidencialidad, como bien decía Héctor, en algún momento uno está hablando de seguridad. El área de seguridad mantiene todo el personal de seguridad del instituto, que tiene que ver con cámaras de seguridad, que tiene que ver con guardias armados, digo. Entonces, bueno, está bien, se alimentaba. No es un tipo específico de seguridad en la cual trabajan con todos, con lo cual es un nivel de complejidad y un nivel de compromiso desde el punto de vista económico. Pero también está, desde el punto de vista legal, el tema de las cámaras. Porque el tema de las cámaras tiene que, la Dirección Nacional de Datos Personales, vinculado a eso, tiene que hacer la denuncia de las cámaras, tiene que ponerse los cartelitos vinculados a que se están filmando y ese tipo de cosas. Funcionalmente uno va agrupando los sectores, bueno, veamos un poco lo que vimos en créditos, digo, yo puedo estar hablando de créditos hipotecarios. Una cosa es la parte inicial del crédito, la parte de estudio de crédito con respecto al tema de la escritura, con respecto al tema de la capacidad crediticia, etcétera, y tiene que ver también con el tema de la garantía. Ahí tiene que ver con un sistema, la documentación que se maneja y cuánto tiempo tiene de resguardo, etcétera. Bueno, así va enfocándolo, pero todo parte en función de la responsabilidad que tiene esa gerencia y de la definición que tiene, con lo cual interactúas con eso. La verdad que no sé si me fui, digo. Pero sobre todo, digamos, a partir de las funciones que estoy conociendo a partir de ahí, que la autoridad. Pero digo,
concepto general aplicable a la materia de seguridad económica. Ni para qué, ni cómo, qué te interesa definir el sujeto, definir propietario del activo, quién es, que tenga facultad de definir sus propiedades, clasificar, determinarla. Digo, estas son las reglas básicas de funcionamiento para empezar a encarar cualquier tipo de trabajo posterior. ¿Cómo? Digamos que son los procesos críticos, ¿no? Los procesos críticos de la organización. ¿Alguna otra pregunta? Dale. La operatividad, el cuidado, ¿no? De lo que estoy hablando desde el punto de vista del cliente es el nivel de criticidad de un activo. Si uno, digamos, en un proceso definido, crítico, como lo llamamos, crítico hipotecario, en realidad la criticidad puede estar medida vinculado a la cantidad de... Hay 10.000 usuarios hipotecarios en realidad, digamos, afectados al no funcionamiento del sistema crediticio o que generan un impacto importante desde el punto de vista del usuario. ¿Correcto? Desde el punto de vista de desde el punto de vista de gestión de riesgo, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de cuidado y de política institucional vinculado al tratamiento con los clientes, y eso es un área específica operativa del cual que obviamente forma parte después también que habrá que estaba medido el nivel de criticidad en un área interna que tiene que ver el tema es que el área de beneficiarios estaría completado todos los usuarios y los beneficiarios del instituto, no algo restringido a la ley. ¿Entendés? Claro, lo que quiero decir es que bueno, pero el activo en créditos hipotecarios es una cosa. Digo, respecto a los activos, a los usuarios, a la evaluación de cuál es el costo institucional de imagen vinculado a eso. La atención al beneficiario, ahí está implícito, en realidad, todo el cuerpo vinculado, digo, todos los usuarios del instituto, con lo cual, digamos, ese impacto, esa criticidad va a ser mayor. Eso es lo que pero siempre a través de la luz de la interpretación de objetivo.
Gracias. ¿Qué me dijo, señora? No, Mariana. Ah, señora, te voy a cagar trompada. Escúchame, que pasada la 1:30, ya no, ellos se la policía, esta hora es muy tarde. ¿Entendés? Pero si cortaba segundos, quedó uno solo Córdoba. Igual están grabados dos. Iban saliendo bien, en vivo y en directo. Mejor debe ser la cantidad de usuarios que la vieron. ¿Me queda? Salta Unión, ¿me escuchás? Salta. Bueno, muchísimas gracias por haber estado ahí. No sé si quieren hacer alguna consulta. No los había visto conectados.